vamos a generar una segunda pieza en Inventor. Igual que la anterior, para generar dicha pieza, lo que debemos hacer es abrir un espacio de trabajo para la creación de pieza. Para esto vamos al administrador de archivo, nuevo, dentro de nuevo, pieza. Cuando se me abre el espacio de trabajo de pieza, lo primero que debo hacer es generar un boceto. Para esto genero un plano elijo un plano, donde voy a dibujar ese boceto. Puedo tomar cualquiera, voy a tomar el plano vertical. Bien. Pensando y mirando el croquis de la derecha, que es la pieza que vamos a realizar, podríamos en este caso ver que voy a dibujar un rectángulo de 55 de ancho por 60 de largo para generar la base de esta pieza. Comenzar por ahí. Puedo comenzar en cualquier lugar. Hago un punto en ángulo 0. Dibujo la distancia. Antes de dibujar o empezar a comenzar a dibujar, lo que me está diciendo la pantalla, que la unidad está en pulgadas. Entonces, yo lo que debo hacer es ir a herramientas, parámetros del documento, unidades, cambio a milímetros, aceptar, y ahora ya el tipo de unidad con la que está trabajando es milímetros. Vamos a continuar. Estábamos en boceto. Una línea, un ángulo de 90 grados respecto a lo que me marca la ayuda del programa, o sea, está en forma horizontal, y una distancia de 55, lo que hemos planteado. Bien. Ahora en forma vertical vamos a dibujar hacia el sur 60 de largo. Vuelvo hacia la izquierda, dejando que una línea que forme 90 grados respecto a la perpendicular a una distancia de 55 y después simplemente 1 con la línea superior. Ahí ya tengo la base. Como yo tengo un círculo pasante, podría hacer también el dibujo del círculo pasante y generar el volumen de la base con el círculo. Pero bueno, vamos a hacer todo paso a paso. Para esto finalizamos el boceto. Recordar siempre que deben finalizar los bocetos por cada instrucción o estiramiento o modificación que hacen del modelo. Tengo un cubo, hago una instrucción, ya automáticamente, como es la única superficie cerrada, me considera o me selecciona esa superficie. Me pide la profundidad, yo mirando el croquis sé que la profundidad es de 20, no de 10, entonces escribo 20 y hago clic en aceptar. Ya tengo la base. Bien, vamos a hacer la circunferencia. La circunferencia, si yo miro, está puesta a 25 respecto de esta cara, o sea que no está centrada porque el ancho es de 55. Bien, me paro en la cara donde quiero dibujar. Para esto debo generar un boceto nuevo, seleccionar la cara donde quiero dibujar y ahora realizar esta circunferencia. Esta circunferencia está al centro, de esa circunferencia está a 40 desde la base, o sea que puedo usar de referencia una línea que comience en el extremo inferior y que suba a 40 de unidades y hacia la derecha a 25. Ya esas líneas de referencia me sirven a mí para encontrar el centro del círculo. Genero un círculo cuyo centro está en el extremo de esa línea y de diámetro 30, como dice el croquis. Ya tengo la circunferencia. Ahora bien, está la circunferencia de 30, todo muy bien. Simplemente finalizo el boceto y hago una instrucción de esa circunferencia. ¿Hacia dónde? El sentido lo hago contrario para que lo reste. Clic en aceptar, automáticamente ya tengo realizada la circunferencia que atraviesa, que genera un cilindro que atraviesa mi sólido. Vamos ahora, para no confundirnos la posición de la pieza, vamos a generar, sin realizar ningún boceto, un empalme. Es decir, vamos a redondear una arista que forman dos planos y una arista de la pieza. Particularmente acá dice que tiene una arista entre estos dos planos.
de radio 10. Entonces, si yo miro acá, las aristas serían entre este plano y este plano. La arista sería la que conforma esa línea. Como está el empalme seleccionado, cuando me acerco a una arista automáticamente la encuentra. Y yo hago un clic. Al hacer un clic, yo voy a ver, ¿sí?, que en la herramienta empalme, acá no lo puedo mostrar la fotografía, en la empalme, ¿sí?, cuando ves el empalme por defecto está en 2 milímetros porque ha sido el último que se utilizó en esta máquina. Entonces yo podría cambiarle ahora el tamaño del empalme a 10 y hacer un clic en el vértice. Automáticamente realiza un empalme de radio 10 como me está pidiendo el croquis. Bien. Hago clic en aceptar y ya tengo esta parte de la pieza. Para seguir dibujando debo analizar el croquis para ver por dónde continuamos. Podríamos agregar la base. Podría ser una buena opción. La base, si yo la miro, tiene 30 respecto de una de las caras, ¿sí? O sea, sería de la otra cara. A ver, vamos a darnos vuelta. Respecto de esta cara, ahí estamos. Respecto de esta cara, 30. Entonces, 30 se despega de la cara y de altura 10. Y se dibuja a partir de esta cara que tenemos en la parte inferior. O podríamos dibujarla a partir de esta cara también, dibujando 30 por 10. Vamos a dibujarlo así, a partir de esta cara. Voy a generar un boceto nuevo, o sea, voy a definir un plano para dibujar ese boceto. Y defino como plano esta cara de la pieza. Y a partir de ahí dibujo lo que voy a estirar, que va a ser un rectángulo de 30 de largo por 10 de alto. Me coloco en la parte inferior y ahí pongo 30, que es el largo, por 10 de altura. Ahí me voy de vuelta contra la pieza. Clic cuando llego al extremo. Un clic para empezar la línea que cierra y un clic en el otro extremo. Cuando yo ya terminé de hacer el boceto, recordad primero que el boceto debe ser un bucle cerrado para poder hacer un estiramiento o una extrusión. Finalizar boceto y ahora voy a extrusión. ¿Y qué voy a extruir? Esa cara. Automáticamente, como es la única del boceto que tengo para extruir, la selecciono. Pero en verdad la voy a hacer hacia el otro lado. ¿Qué distancia le voy a dar? Y el ancho de esto que sería de este objeto, que sería 55. Entonces escribo 55 y automáticamente vamos a usar el comando órbita para verlo. Y automáticamente se ve que la pieza llega hasta el final de la otra pieza. Vamos a continuar trabajando sobre esta pieza. Bien. ¿Qué es lo siguiente que podremos realizar? Según la lámina, lo siguiente que podríamos realizar podría ser o la pared que está en el fondo, ¿sí?, de la figura según como la vemos acá, o los círculos que están en esta base. Podríamos dibujar, los círculos van a depender de la distancia de este muro inclinado o de esta pared inclinada, que es de 10, entonces para el primer centro desde esa pared me debería correr 20 por 15 respecto de la pared del fondo. Bien, vamos a hacer esas líneas auxiliares. Esas líneas auxiliares yo sé que vamos a generar un nuevo plano de trabajo para dibujar en 2D, para dibujar un boceto. Selecciono ese plano. Automáticamente voy a generar una línea. Me voy a colocar en el inicio de esta línea de acá a 10, 20 de distancia y hacia afuera 15. Bien, ahí ya tengo el centro, en el extremo de esta línea tengo el centro de este primer círculo.
Entre círculos o entre centros de círculos hay una distancia de 20. Entonces podría hacer una nueva línea desde el extremo de esa línea a 20 para tener los dos centros en la misma línea. Una vez finalizado esas líneas auxiliares, termino el boceto, lo miro. No debería haberlo terminado, perdón, me faltaban hacer las circunferencias. Puedo volver al boceto desde el navegador de proyecto, yendo al boceto donde dibujé esa línea de referencia, un doble clic. Podría acceder nuevamente a mi boceto. Ahora voy a seguir dibujando los círculos. Uno estaba en este extremo de diámetro 10. El otro círculo estaba en este extremo de diámetro 10. Bien. Ahora sí finalizo el boceto y genero una instrucción de las dos circunferencias. Como son pasantes, las hago que pasen hacia abajo. Está a modo de recortar, así que simplemente pongo aceptar y ya me va a generar las circunferencias que me plantea el recorte de los cilindros, que me plantea el croquis. Entonces, lo único que nos queda es finalizar en hacer la cara inclinada de la pieza. Para esto me voy a colocar en este plano para poder dibujarlo. Simplemente genero un nuevo plano de boceto, clic en la cara donde quiero trabajar el boceto y acá simplemente podría ayudarme con las asistencias o las otras piezas, parte de las piezas que tengo trabajadas, como son los extremos. Clic en ese extremo, clic en el extremo final de la parte inferior, clic, y ahí ya deberíamos finalizar el boceto. Lo único que me queda es extruir esta cara. No me está permitiendo hacerlo porque no debe estar cerrada la cara. Vamos otra vez al boceto. A ver. Vamos otra vez al boceto para ver dónde podría estar el inconveniente. Bien, vamos a sacar esta línea. Me parece que por acá está el problema. Vamos a hacer una línea que encuentre los extremos. Finalizar el boceto. Estirar. Ahí sí estuvo bien cerrada el perímetro. Y yo quiero que tenga 10 de distancia, o sea, de espesor, pero no hacia este lado, hacia el otro. Entonces le cambio la dirección. Ahí simplemente en aceptar, clic en aceptar, y ahí ya tendría generada o formada o realizada la pieza que está en el croquis. Mirando el croquis veo que me está faltando hacerle un empalme en el vértice, en la arista, que está mostrando que también es de radio 10, que es esta arista de acá. Entonces, voy a generar un empalme. Ya por defecto ya me dice que es radio 10 porque fue la última que utilicé. Y hago un clic en esta arista. Al hacer un clic acá, automáticamente me va a hacer un empalme de 10. Bien. Clic en aceptar y ahí sí ya estaría la pieza que figura en el croquis. Bien. Ahí ya está realizada la segunda pieza que se planteó.